Para los que no me conocen, mi nombre es Juan da Corte y me encanta dibujar. Y pues como muchos de ustedes que seguramente dibujan también, yo me sentí muy intrigado porque he visto en Instagram y en muchas otras plataformas que muchos artistas hacen dibujos digitales con el iPad Pro. Entonces decidí hacer esa inversión. Acá tengo mi iPad Pro y también me compré el Apple Pencil. El Apple Pencil, para los que no lo conocen, es un lápiz con el que puedes dibujar encima del iPad de forma muy cómoda y se adhiere al iPad de forma magnética. De verdad está genial. Y pues en este video voy a estar haciéndoles el review y voy a estar hablándoles de lo que he sentido con el iPad Pro y cómo he sentido dibujar en el iPad Pro. Como pueden ver por acá atrás, yo tengo la tabla Uyon, de la que yo hice un review antes en mi canal, donde les mostraba. Es bastante grande la Uyon, es de 22 pulgadas. El iPad Pro es de 12.9, casi 13 pulgadas. Y pues las primeras impresiones, lo primero que les puedo decir, fíjense, acá la tengo ya fuera de la caja. Fíjense qué bonita es, me gustó muchísimo. Y una de las cosas que más me gustó de ella es que es súper práctica, puedes trasladarla a cualquier lugar. Y para hacer bocetos, por ejemplo, si estás tomándote un café en la calle, o estás en Starbucks tomándote un café, o estás en algún otro lugar y quieres mostrar como una especie de boceto digital, o te vino una idea en ese momento, puedes tenerla en cualquier lugar y prácticamente puedes dibujar allí y puedes tener eso guardado y puedes tener en cualquier momento que tú desees este dispositivo para crear cosas de calidad. Obviamente, para dibujar en ella tienes que utilizar un software o una aplicación. En este caso es una aplicación que se llama Procreate, en la cual tú puedes dibujar y en la cual tú tienes diferentes tipos de pinceles, de brushes. Para las personas que dibujan digitalmente es muy similar a Photoshop. Fíjense, aquí tengo el Apple Pencil, es súper light, súper liviano, se adhiere acá en esta parte del iPad. Fíjense cómo se pega allí de forma magnética y él se carga también con el iPad. Una de las cosas que me encantó de ella, no solamente en cuestión de dibujo y de trabajar en ella, es que el sonido es increíble, me gustó muchísimo. Y esto no tiene nada que ver, o sea, esto no está patrocinado por Apple, esto no es nada vinculado con Apple. Simplemente les estoy dando mi opinión porque me parece súper práctica, me parece súper buen dispositivo para ver películas en Netflix, para entrar en emails, para hacer miles de cosas más. Yo aún tengo que comprarle la funda, el forro, porque no lo he comprado. Y aquí en Venezuela, ahorita estoy en Venezuela y está un poquito difícil conseguir el modelo de este case, de esta funda, de este forro para el iPad de 12.9, porque esta es como la más grande hasta el momento. Ya pronto viene una nueva iPad, no sé cuándo saldrá, pero bueno, me compré esta porque quería algo práctico donde poder trabajar y dibujar. Y bueno, voy a hacer captura de pantalla del iPad para compartírselos allí y ustedes puedan ver las cosas que hago y las cosas que me encantaron del programa Procreate, y que si ustedes están dispuestos a hacer la inversión de gastar en el iPad, ustedes también puedan entender por qué es una buena inversión o por qué los puede ayudar muchísimo en sus trabajos digitales. Ya estoy grabando, ahora vamos a entrar en Procreate. Fíjense, aquí abajo en esta esquinita está Procreate. Aquí ya tengo varios dibujos que seguramente ustedes los han visto ya en mi canal. He subido varios dibujos hechos con el iPad, y en esta esquinita superior fíjense que allí tienen un signo de más y allí van a encontrar como los formatos preestablecidos que trae el iPad para crear espacios de trabajo o canvas o el papel donde van a dibujar, por así decirlo, en el iPad. En este caso voy a utilizar esta que dice tamaño de pantalla. Ahí tienes, fíjense, se creó un nuevo espacio de trabajo. En el iPad lo mueves con los dedos deslizando de esta manera para agrandar o acercar cualquier cosa, muy similar a lo que uno ya está acostumbrado con Instagram, muy similar a lo que estás acostumbrado con el celular, de agrandar las cosas de esa forma. Me gustó muchísimo eso. Y lo primero que les voy a mostrar acá es, si ya trabajaron en Photoshop seguramente conocen que se trabaja por capas, y Procreate también tiene esa ventaja donde ustedes en esta parte de acá, fíjense, tienen capa 1, capa 2, pueden dividir todo el trabajo que ustedes decían hacer en capas. Fíjense, si quiero agregar otra capa más, allí tengo una capa más donde puedo hacer otra cosa. En esta área de acá tienen lo que es el tamaño del pincel. En esta área de acá tienen lo que es la opacidad del pincel. O sea, es simplemente para darles como un review por encimita de Procreate. No es que me voy a estar poniendo a hacerles un tutorial, pero lo que más me gusta es esto de acá.
los brushes, las pinceles, las trazos predeterminados que trae el iPad de verdad me gustaron muchísimo. Y una de las cosas que más me encantó es en esta parte donde están los tipos de pinceles. Hay uno que dice caligrafía y yo me acostumbré ya prácticamente es la que más uso. Esta que se llama escritura, le voy a dar clic allí. Fíjense cómo salen todas las propiedades. Tú las puedes modificar, tú puedes cambiar el grosor de esa escritura, tú puedes cambiar la terminación, tú puedes cambiar muchas cosas allí. Le voy a dar clic en OK porque así lo quiero, tal cual como lo trae predeterminado la aplicación. Y ahora voy a ir sobre el papel. Voy a elegir el color aquí en esta esquinita superior. Puedo elegir el color, está en negro, perfecto. Y ahora fíjense la maravilla que es esto. Él automáticamente te crea una especie de trazo, te lo corrige. O sea, prácticamente te hace el trabajo bastante. Déjame deshacer. Voy a cambiar el tamaño del pincel acá y te lo corrige. Fíjense, voy a escribir hola acá. Hola. ¿Se dan cuenta la forma como corrigió el iPad el trazo de ese hola? De forma como súper orgánica, súper bonita. La terminación de las cosas queda súper genial. Y pues eso es algo que a mí personalmente me parece grandioso porque usando, por ejemplo, la Uion en Photoshop no tengo esa ventaja, no tengo esa opción de que trabaje de esa manera el pincel. O tal vez no lo sé hacer yo, pero no he encontrado esta facilidad de trabajo en otras herramientas, en otros software, porque yo utilizaba, bueno, yo dibujo también en Photoshop de forma digital acá. He usado uno que se llama Sai Studio y he usado Sketch, he usado varios, pero siento que me enamoré de Procreate. Porque aparte tú puedes también exportarlos como un PSD, que es el formato de Photoshop, y abrirlo en Photoshop con las diferentes capas. Tú puedes exportarlo como PNG, que es una imagen con transparencia. Tú puedes hacer muchas cosas que te van a ayudar a crear contenido digital de una manera súper genial. Y pues fíjense, por ejemplo, he leído muchos comentarios donde dicen, por ejemplo, ay, a mí nada me sale bien. Yo trato de hacer un círculo y me queda mal. Entonces, fíjense esta bondad que trae el iPad. Y es que si yo hago un círculo y lo dejo presionado, él automáticamente me lo corrige. Fíjense cómo automáticamente quedó el círculo perfecto allí. Y eso te va a ayudar también a crear contenido súper de calidad. O sea, por ejemplo, a construir. Si yo quiero construir en un dibujo elementos como no orgánicos, como por ejemplo líneas rectas, líneas completamente curvas, estructuras, fondos, backgrounds, todo ese tipo de cosas. Con esta herramienta se puede hacer todo ese tipo de cosas. De verdad está súper genial eso. Me parece súper cool. No sé si ya han visto videos de esto antes. No sé si les atrae la idea, pero de verdad a mí me enamoró eso. Me encantó muchísimo. Y pues no solamente en círculos, también en líneas rectas. Por ejemplo, si yo creo una línea recta, fíjense acá, y la dejo pegada, puedo hacer que esa línea recta se direccione hacia donde yo desee. Incluso puedo variar lo que es la presión del Apple Pencil en la pantalla y hacer que un lado se vea más grueso y otro más delgado, fíjense. Y ahí se quedó con la línea recta tal cual como yo deseaba, con la misma dirección que yo deseaba, pero con la presión y la despresión y la no presión en la parte del final, como están viendo allí en el ejemplo que les estoy colocando. De verdad, eso es una de las cosas que más me encantó porque te permite, como ya les dije, construir elementos rectos, que es una de las cosas que cuando tú estás dibujando, hacer un background, hacer un fondo, hacer cosas que estén completamente perfectas. En cuestión de estructura es difícil, no es algo tan fácil de hacer. Y pues si esta herramienta te trae esa opción, increíble, lo máximo. Bueno, voy a deshacer acá. Vamos a mostrarles otra cualidad también que trae el programa. Fíjense, aquí en pinceles les voy a dar como una especie de por encimita de los pinceles. Trae lo que es boceto, entonces allí tienes diferentes tipos de lápices como con los cuales tú puedes trabajar al momento de crear el boceto o lo principal, la maqueta que vas a construir. Y fíjense, ahí trae lápiz TV, lápiz HB, lápiz técnico, Derwent, Peppermint. O sea, trae muchos estilos predeterminados que son de calidad, que son muy bien estructurados al momento de tú trazar con ellos cualquier cosa que desees crear allí. Fíjense, voy a utilizar el Peppermint. Fíjense cómo queda el trazo. Voy a aumentar el grosor y miren cómo queda. Parece prácticamente que estuviera dibujando con un lápiz real allí. Parece que estuviera
o sea, me encanta eso. Tú puedes cambiarle incluso el color. He visto que muchos ilustradores utilizan azul para hacer bocetos, para hacer los line art, todo ese tipo de cosas para antes del line art, hacer estos bocetos, etcétera. Y pues sé que obviamente ahí no lo estoy haciendo completamente bien, pero ahí están viendo cómo queda la estructura, cómo queda el dibujo, cómo quedan los elementos cuando estás haciendo cualquier cosa allí con esta herramienta de, por ejemplo, Peppermint, que es este que seleccioné rápidamente allí para hacerles esta muestra. De verdad me gusta muchísimo, fíjense allí. O sea, me encanta, en serio me encanta. Yo, como ya les dije, he trabajado en diferentes tipos de tablet, he trabajado con diferentes marcas y amé con toda mi alma esta opción, este elemento, esta herramienta, porque te sirve para crear cosas súper geniales. Yo personalmente no me gusta tanto hacer el sketch o el boceto digitalmente. Me encanta el papel. Yo generalmente lo hago en papel y luego le hago el line art o las líneas negras, el borde como tal, en Procreate. Le tomo una fotografía porque te permite incluso tomar una fotografía y hacerlo allí directamente. Vamos a hacer una prueba con esto. Y pues vamos a hacer una prueba con esto. Voy a borrar todo lo que está allí en la pantalla. Voy ahora a crear, a habilitar la cámara para poder tomar una fotografía acá. Fíjense allí en la pantalla, en la herramientica, añadir. Le doy ahí en hacer una foto, se me habilita la cámara. Fíjense, allí tengo para hacer el elemento. Esto es una foto de Carol Sevilla que hice en boceto. Allí tengo mi boceto, ya lo pueden ver allí. Está capturada la foto, le doy usar foto y ya lo tengo acá en mi espacio de trabajo y es súper genial eso, me encanta porque facilita mucho la rapidez de trabajo y eso es una ventaja increíble porque la puedes llevar a cualquier lugar. Por ejemplo, yo estoy allí en la cama viendo televisión y puedo estar trabajando, no necesito estar sentado acá frente a la tabla que está conectada aparte con la laptop y no puedo llevarla a otro lugar. Entonces eso para mí es una cosa increíble, una ventaja súper genial. Y pues vamos a seguir acá, les voy a ir mostrando, voy a disminuir lo que es la opacidad de esta capa. Ahí está, fíjense cómo se ve más transparentosita. Voy a agregar una capa nueva y para que ustedes se den cuenta allí de cómo ir trabajando. Ahí ya tengo mi boceto creado previamente en papel, como les dije, me gusta más en papel. Y agarro mi pincel, caligrafía porque es el que a mí más me gusta, y ahí puedo ir creando poco a poco cada uno de esos trazos. Ay, sorry, el color, vamos a ponerle color negro por el momento. Ahí voy creando. Obviamente aquí lo estoy haciendo así y es un poco complicado hacerlo así. Pero fíjense que igual, a pesar de que estoy incómodo trabajando por lograr mostrarles en el video que sí lo estoy haciendo, se ven bastante bien los trazos. Me gusta muchísimo el resultado de la forma como los trazos se ven allí. Se ven muy bien. Fíjense que automáticamente corrige las cosas que estén mal. De verdad me gusta muchísimo y no quiero que esto se convierta en un comercial del iPad Pro, pero sé que muchas de las personas que están allí afuera les gustaría comprarla o les gustaría saber por qué este dispositivo podría ser más conveniente que comprar una tabla gigante. Estas tablas gigantes obviamente tienen su ventaja para trabajar en 3D, para trabajar elementos así súper detallados y a mí me encanta, yo la amo, pero esto me fascina porque puedo trabajar de manera muy práctica en cualquier lugar. Si yo me voy de viaje, pues tengo esto y no necesito llevar más nada para trabajar o para hacer una ilustración digital en cualquier lugar que yo esté. De verdad, 100% recomendada para las personas que quieran hacer esta inversión o que sean ilustradores y digan, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que vale la pena? ¿Será que voy a hacer o a dibujar mucho mejor? Etcétera, que en una tabla grande, porque esas tablas grandes
como ya les dije, cuesta bastante allí trabajar. Y pues ya ahí están viendo cómo se ve el dibujo. No lo voy a hacer perfecto, no lo voy a hacer completo, simplemente les estoy mostrando allí cómo con mucha facilidad estoy elaborando este dibujo allí y no se ve para nada mal. Me gusta muchísimo, o sea, el resultado es prácticamente muy bueno y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta al momento de poder crear contenido de calidad en cuestión de ilustración. Si te gusta mucho la ilustración, si te gusta, si eres un motion grapher, si eres un ilustrador, si eres lo que sea que crees en cuestión de ilustración, de verdad que siento que con el iPad Pro te va a ir muy bien porque puedes hacer un trabajo muy muy bueno. Ahí estoy dibujando, ya les dije, a los golpes como quien dice, estoy dibujando todo así muy mal, pero es simplemente para mostrarles allí cómo se trabaja de forma bastante cómoda, bastante bonita en el iPad Pro. De verdad me gusta muchísimo. Obviamente aquí tiene su borrador. Si tú cometiste algún error, también puedes corregir los errores, aumentar el tamaño del borrador, etcétera. Todo ese tipo de cosas que te van a ayudar a ser un mejor ilustrador. Fíjense, una de las cosas, otra más, vamos a seguir mostrándole los brush, los pinceles. Ahí está, bueno, ahí está este dibujo rápido allí. Está feo, pero bueno. Les voy a mostrar ahora los pinceles, los otros elementos que tiene acá esta parte de los brushes que me gusta muchísimo. Fíjense, aquí está entintado, obviamente podría utilizar alguna de estas, pero me encantó la caligrafía porque te corrige automáticamente el trazo. Fíjense el entintado como queda como que con un borde de textura. Hay otros acá, Inca, Pandami, Tinderbox. Todos estos, cada uno tiene un diferente estilo de trazo. Fíjense este cómo queda. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Aquí vamos a entrar en dibujo. Fíjense allí, cada uno tiene un estilo distinto de brush, de pincel. Incluso tiene para cabellos, tiene para estilos retro, tiene luminancias, o sea, puedes colocar puntos de luz y te los va a colocar como bastante similares a como se verían en la vida real. Tienes industriales, tienes orgánicos donde puedes crear plantas, donde puedes crear nubes, donde puedes crear césped, donde puedes crear muchas cosas que te van a facilitar un montón el trabajo. Y ya los trae el programa Procreate, que tiene un costo de $10 en el Apple Store. De verdad siento que vale muchísimo la pena porque en comparación de Photoshop o de otros programas que son súper caros, $10 para poder crear todo este tipo de contenido y poder exportar todo este tipo de contenido y que quede de tanta calidad, pues es lo máximo. De verdad le sacas muchísimo provecho. Por aquí les puedo mostrar este dibujo que es el de Seventeen, que ya lo publiqué, está aquí en mi canal, les muestro el procedimiento como lo hice. Fíjense, ahí le puse un punto de luz y es una capa aparte. Puedo quitar ese punto de luz, ven allí, y eso es simplemente un brush de luz donde le doy un clic y allí aparece ese punto de luz. ¿Qué más? Pues en el iPad Pro también puedes hacer dibujos, hacer animaciones. Yo aún no me he arriesgado a hacer animaciones. Si me arriesgo a hacer alguna animación, pues voy a estar mostrándoselas seguramente por acá y seguramente los voy a tratar de crear algo super cool para mostrarles esas cualidades de animación que trae el iPad. Pueden hacer animación frame by frame, que es como cuadro por cuadro, donde ustedes pueden animar cosas dibujando cada cuadro y se ven súper geniales. Pueden hacer loops, pueden hacer muchas cosas. Para los que no entienden, loops es como una repetición una y otra vez de lo mismo. Pueden hacer muchas cosas geniales y de verdad no me arrepiento para nada de haber hecho la compra del iPad. El iPad tiene un costo bastante elevado. Yo compré el de 256 gigas. Pueden entrar en Apple Store y ver allí los costos de diferentes tipos de iPad. Incluso hay iPads más antiguos que cuestan más barato y podría ser más adecuado a su presupuesto, dependiendo de para lo que ustedes lo quieran. Lo que estoy aquí es para decirles mi opinión acerca de esta inversión, acerca de como si vale la pena, si yo lo disfruto, o sea, si me parece conveniente
y pues de verdad siento que sí me parece súper conveniente. Fíjense, aquí tengo un dibujo de Billie Eilish que había hecho hace un tiempo. Aquí está coloreado. Vamos a activarle el fondo, a ver cuál era este. Eh, lo hice hice el boceto primero. Ahí también está en mi canal el procedimiento de cómo lo hice. De verdad me gusta muchísimo. Fíjense esto de acá que tiene. Vamos a crear un círculo. Ay, sorry. Vamos a crear un círculo con caligrafía, por ejemplo, que es mi favorita. Escritura. Creo un círculo acá. Cerramos. Perfecto. Bien. Ahora voy a cambiar el color. Y esta es otra de las propiedades super cool que tiene, que es que tú para rellenar simplemente le das clic encima al coso de color y lo sueltas. Y ahí automáticamente se rellena el espacio de color y se ve súper de calidad. Fíjense allí, los detalles están súper bien hechos. Y esa es otra de las cualidades que también está súper genial para trabajar mucho más rápido. Tiene máscaras, estoy hablando de Procreate, de la aplicación, tiene máscaras, para los que conocen de las máscaras, tienen los modos de mezcla como Photoshop. Tienes el fondo, lo puedes cambiar fácilmente, el color de fondo, fíjense allí, puedo modificarlo muy rápido. De verdad me gusta muchísimo el programa y pues creo que por el momento esto va a ser todo. Por el momento lo voy a dejar hasta aquí en cuestión de mostrarles lo que se puede hacer con ella. Pero espero hayas disfrutado mucho de este video. Espero haberte alentado, haberte ayudado, haberte direccionado de alguna forma o ayudado de alguna manera si tienes en mente comprar el iPad Pro para crear ilustraciones, para dibujar. Como ya les dije, hay diferentes tipos de iPad, para diferentes presupuestos. Hay unos más. De igual manera se trabaja con Procreate, tú puedes descargar el Procreate, puedes dibujar con el Apple Pencil. Hay un Apple Pencil más antiguo que es el de primera generación, este es el de segunda generación. Así que bueno chicos, esto fue todo por este video, espero ser de gran ayuda para ti y pues si tienes algún comentario acerca de qué te gustaría que dibujara para mis próximos videos o qué te gustaría que hiciera, si quieres un tutorial específico, más específico acerca de Procreate, donde les muestre cada uno de los elementos, las cosas mucho más marcadas, mucho más desarrolladas, muchas más opciones que trae la aplicación para que ustedes puedan dibujar también, pues escriban en los comentarios qué les gustaría aprender, si quieren que haga dibujos tradicionales o mostrarles cómo dibujar de manera tradicional o darles algunos trucos o una especie de tutorial. Escriban ahí en los comentarios qué les gustaría que hiciera y pues ahora sí me despido, espero hayan disfrutado de este video y nos vemos en un próximo video. Mil gracias, chao chicos. Ay, adiós. No olviden dejarme un like para apoyarme, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita, no olviden todo eso. Chao chicos, adiós.